La mujer silenciosa en la tercera fila. Era una tarde cálida en Nueva Delhi, y el gran centro de convenciones bullía de vida. Las cámaras destellaban, los guardias de seguridad susurraban en sus radios. Personas con trajes caminaban rápidamente, con rostros tensos de anticipación. La sala estaba llena de ministros, líderes empresariales y dignatarios extranjeros. En la primera fila se sentaban los hombres y mujeres más poderosos del país. Pero en la tercera fila, tranquila, cerca del borde, se encontraba una pequeña mujer con un sari de algodón desteñido. Su nombre era Lakshmi Pichai. Pocas personas la notaron, aún menos sabían quién era. En el centro de atención estaba su hijo, Sundar Pichai, el CEO de Google, el orgullo de India, un hombre que había caminado a través del fuego para llegar a la cima. Aquella noche, el gobierno de India lo homenajeaba. Era un evento raro, uno que reunía a las mentes más brillantes del país. Pero los ojos de Sundar se deslizaban hacia su madre. Ella no le gustaba la atención. Se sentaba quieta, con las manos dobladas sobre su regazo, sus ojos llenos de emoción silenciosa. La noche comenzó con un fuerte aplauso cuando el primer ministro Modi subió al escenario. Su discurso fue poderoso, lleno de historias de sueños, trabajo arduo y la importancia de las raíces. Mencionó nombres que hicieron a la multitud vitorear: industriales, científicos, artistas. Luego su voz se suavizó. Dijo: pero esta noche no solo estamos honrando a Sundar Pichai, estamos honrando el viaje de una madre que una vez se sacrificó, dejando de comer, para que su hijo pudiera aprender. Sundar se congeló. Su corazón latía más rápido. No había contado esa historia en público. Un silencio cayó sobre la sala. Las cámaras se encendieron. La gente miraba alrededor. Entonces, Modi no caminó hacia Sundar. En lugar de eso, caminó lentamente hacia la tercera fila, hacia la pequeña mujer con el sari de algodón. Lakshmi miró hacia arriba, confundida. Sus manos temblaban. Todos contuvieron la respiración. «Eres la verdadera razón por la que estamos aquí», dijo Modi suavemente. «Tu sacrificio hizo esto posible». Y luego se inclinó y tocó sus pies. Toda la sala se puso de pie en un silencio asombrado. Los destellos de las cámaras estallaron. Los periodistas se quedaron sin aliento. Los ojos de Sundar se llenaron de lágrimas. Nunca había esperado esto. Había vivido en Silicon Valley durante años. Había conocido presidentes, primeros ministros, reyes. Pero nunca había visto a nadie honrar a su madre de esa manera. Lakshmi intentó levantarse, pero Modi la ayudó a ponerse de pie y la condujo suavemente hasta el frente del escenario. Ella dudó, pero él asintió y la multitud aplaudió más fuerte. Sundar caminó hacia ellos, abrumado. Al estar junto a su madre en el escenario, los recuerdos inundaron su mente. Recordó su pequeño hogar en Chennai, 2 habitaciones, pintura desconchada, sin refrigerador. Su padre, Raghunatha, trabajaba como ingeniero eléctrico. Llevaba a casa diagramas y cables para soldar. No podía permitirse comprar juguetes para sus hijos, así que les daba radios rotos para que los abrieran y exploraran. Sundar se sentaba durante horas haciendo preguntas. Su madre le enseñaba matemáticas usando granos de arroz. Vendió sus pulseras de boda cuando Sundar fue admitido en el instituto. Nunca se lo dijo a nadie. Solo decía: «Nos las arreglaremos». En la escuela, Sundar era callado. Nunca el más ruidoso, nunca el más alto, pero siempre el más curioso. Su maestro decía que tenía una memoria como el cristal. Recordaba cada número marcado una vez, cada código escrito. A veces, los niños se burlaban de él por sus zapatos viejos o su almuerzo casero, pero él nunca respondía. Simplemente sonreía y seguía caminando. Hubo noches en que se iba la luz, el ventilador se detenía. Sundar y su hermano se acostaban en el suelo, sudando. Su madre los abanicaría con un trozo de cartón durante horas sin dormir.
y por la mañana se levantaba temprano para hervir las hojas de té 2 veces solo para que duraran. Cuando recibió una beca para estudiar en los Estados Unidos, no estaba seguro de si debía ir. El boleto era muy caro, pero su madre dijo: «Tú ve, yo hablaré con el banco». No habló con el banco. Vendió el último pedazo de oro que tenía. En ese escenario en Delhi, Sundar estaba de pie con su madre a su lado y el primer ministro frente a él. Y por un momento, el mundo entero desapareció. Solo se escuchaba el suave respirar de su madre y el calor de su mano en la suya. Los reporteros escribieron artículos sobre el gigante tecnológico y el primer ministro, pero Sundar solo recordaba el tranquilo paseo de regreso al hotel esa noche. Su madre tomaba su brazo como solía hacer cuando él era un niño y dijo: «No olvidaste, eso es suficiente». Él la miró y dijo: «Nunca pediste nada, eso es lo que te hace inolvidable». Pero no todos en la sala estaban felices esa noche. Al fondo, un hombre llamado Harsh Mehta observaba con una sonrisa amarga. Había sido compañero de clase de Sundar, ahora un gerente de nivel medio en una empresa tecnológica rival. No podía entender por qué Sundar recibía toda la gloria. Creía que era suerte, casualidad, el bombo mediático, y la escena de esa noche lo había llenado de algo más oscuro, algo personal. Su propia madre también había trabajado duro, pero nadie aplaudió por ella. Nadie se inclinó ante ella. Le susurró al hombre a su lado: «Veamos cuánto tiempo brilla este niño de oro. Toda historia tiene grietas». Lo que Harsh no sabía era que sus palabras pronto regresarían para atormentarlo, porque el foco de atención que levantó a Sundar esa noche también sacaría a los fantasmas de las sombras, secretos enterrados profundamente. Y una prueba, distinta a cualquier otra que hubiera enfrentado, lo esperaba a la vuelta de la esquina. Pero por ahora, Sundar Pichai estaba erguido en el escenario. Un hijo, un líder, un hombre cuyo éxito comenzó no en Silicon Valley, sino en una cocina débilmente iluminada, junto a una mujer con ojos cansados y un corazón lleno de sueños. La semilla de la duda. A la mañana siguiente, los titulares de todo el país gritaban el nombre de Sundar Pichai. Modi-ji honra a la madre de Sundar en un emotivo homenaje. Desde Chennai hasta Silicon Valley, el silencioso viaje de una madre. El ícono de la tecnología llora mientras el PM se inclina ante su madre. Los canales de televisión repitieron el momento una y otra vez. Modi-ji bajando del escenario, caminando hacia la tercera fila y tocando los pies de Lakshmi. Incluso los programas nocturnos en los lo recogieron, llamándolo el momento más conmovedor del año. Pero mientras el mundo celebraba, una tormenta silenciosa comenzaba a formarse entre bambalinas. Sundar estaba sentado junto a su madre en una suite privada del hotel presidencial. Estaba vestido de manera casual, con una simple camisa blanca y pantalones, tomando té con ella. Su madre, sin embargo, parecía distante. Sus ojos no estaban en las noticias, sino en la planta de jazmín en el alféizar de la ventana. «Ama», dijo Sundar suavemente. «¿Estás bien?». Ella asintió lentamente y luego dijo algo inesperado. «Me hicieron sentir como una estatua, Sundar. No quiero ser recordada por un momento. Quiero ser recordada por haberte criado en silencio, sin necesidad de luces ni cámaras». Él le tomó la mano. «Lo sé, ama. Nunca quise hacerte sentir incómoda». Ella sonrió, pero la sonrisa desapareció rápidamente. «Ayer había unos hombres susurrando detrás de mí. Uno de ellos parecía conocer a alguien como tú». Sundar frunció el ceño. «¿Quién?». «Un hombre alto, ojos agudos, lengua afilada también». El corazón de Sundar dio un brinco. Harsh se encontró con ella. Su madre se encogió de hombros. Tal vez conocía bien ese nombre. Harsh había sido el tipo de niño de los que los maestros te advertían. Ruidoso, encantador, siempre con una respuesta. Pero detrás de la sonrisa había celos.
Harsh había sido una vez el mejor de la clase hasta que Sundar lo superó silenciosamente. Desde ese día, las cosas cambiaron. Harsh esparció rumores, hizo bromas, incluso intentó manipular el proyecto de Sundar durante una feria científica escolar, pero Sundar nunca reaccionó. Creía en mantenerse enfocado. Después de graduarse, Harsh desapareció mientras el camino de Sundar lo llevó a Ayat, luego a Stanford y luego a Google. Ahora parecía que Harsh había vuelto. 3 días después, apareció un artículo extraño en un blog de tecnología de bajo nivel titulado «Es la historia de Sundar Pichai demasiado perfecta para ser cierta». El artículo no acusaba directamente, pero hacía preguntas sugerentes. Decía, ¿realmente creció en la pobreza? ¿Por qué no hay fotos de su hogar pequeño? ¿Cómo se costearon sus estudios en el extranjero? ¿Es esta solo una historia bien pulida para complacer al público? Sundar lo leyó en silencio. No era solo una publicación aleatoria. Tenía una investigación cuidadosa y el tono era astuto, casi personal. Peor aún, algunos sitios de negocios lo recogieron. En pocas horas se extendió en las redes sociales. Algunos influencers lo compartieron con títulos como «La verdad detrás de la leyenda» o ¿Es este el verdadero rostro del éxito de India? Su equipo lo llamó en pánico. ¿Deberíamos responder? Sundar negó con la cabeza. Ver la verdad no necesita defensa, solo necesita tiempo. Pero detrás de su voz tranquila había preocupación. No por él, sino por su madre. Sabía que ella odiaba las mentiras y el ruido público. Había vivido toda su vida evitando el drama. Fue a verla esa noche. Ella estaba viendo una vieja película tamil cuando él llegó. Apagó el televisor y sonrió. Vi las noticias. No hice nada malo. Ama, lo sé, dijo él, pero quieren que estalle una historia. Si les das luz, intentarán encontrar la sombra. Se sentó a su lado, su voz más suave. Van a escarbar en nuestro pasado. Todo, incluso tu sacrificio. Ella tocó su rostro suavemente. No tengo miedo, Sundar. Déjalos escarbar. Solo encontrarán a una madre que rezó más de lo que comió y a un hijo que nunca levantó la voz. Al mismo tiempo, Harsh Mehta estaba ocupado impulsando el artículo. Su amigo en el mundo de los blogs le dijo, «Será mejor que tengas pruebas». Harsh sonrió amargamente. «Oh, tengo más que eso». Abrió una carpeta vieja. Dentro había una foto en blanco y negro. Mostraba a Sundar parado frente a la puerta de una escuela, sosteniendo una lonchera. Detrás de él había un hombre, no su padre, sosteniendo una llave de scooter y un sobre. Esto, dijo Harsh, es donde su historia tiene grietas. Su amigo lo miró confundido. ¿Quién es ese? Ese, dijo Harsh, es el hombre que pagó el boleto de Sundar para ir a Estados Unidos. Y no era solo un buen tío, era alguien con un pasado, alguien que la gente necesita recordar. Su amigo parpadeó. ¿Estás diciendo que Sundar mintió? Harsh se inclinó más cerca. Estoy diciendo que el mundo solo conoce la mitad de la verdad y voy a asegurarme de que vean el resto. 2 noches después, apareció un segundo artículo. ¿Quién financió realmente el viaje de Sundar Pichai a Estados Unidos? El artículo mostró la foto. Daba un nombre, Krishnan Murthy, un exempresario que había quebrado en los años 90 bajo circunstancias sospechosas. Internet explotó. Los foros lo debatieron. Los presentadores de noticias trajeron a analistas. Hashtags como Bomber Real Pichai y Sin Historia, Realidad se hicieron tendencia. Algunos defendieron a Sundar, otros dudaron de él. En la sede de Google, la junta observaba con atención. Algunos miembros hicieron preguntas, no directamente, pero en susurros. La confianza, una vez quebrantada, no regresa fácilmente. Y en Delhi, la madre de Sundar dejó de salir de casa. Pero en medio de todo el ruido, algo sucedió que nadie esperaba. Una anciana de Chennai publicó un video corto. Su nombre era Pushpa, una exmaestra de la escuela de Sundar. En el video, su voz temblaba
pero sus palabras eran claras. Yo enseñé a Sundar cuando estaba en 6º grado. Sus zapatos tenían agujeros, pero nunca se quejaba. Su madre venía a la escuela una vez al mes, siempre pidiendo disculpas por retrasarse con las cuotas. Una vez la vi darle su único chador a otro padre que estaba temblando de frío. No necesitas cuestionar a Sundar. Necesitas cuestionar por qué el mundo olvida tan fácilmente los sacrificios silenciosos. El video se hizo viral, millones lo vieron. Incluso Modi Gui lo compartió, escribiendo: "La verdad no tiene eco, solo luz". Y aún así, Harsh no había terminado. Tenía una última arma, un giro más que podría destruir el legado de Sundar o revelar algo aún más profundo. Pero lo que Harsh no sabía era que alguien también lo había estado observando. Alguien del pasado de Sundar. Alguien que recordaba todo lo que Harsh había hecho en la escuela y había guardado pruebas. Y esta vez, el silencio que había protegido a Sundar durante tanto tiempo estaba a punto de hablar. El silencio comienza a hablar. La noche estaba más oscura de lo habitual en Chennai. Las nubes colgaban bajas sobre los techos, como si la ciudad misma estuviera conteniendo el aliento. Sundar estaba sentado solo en el jardín de la casa de huéspedes, desplazándose por la nueva ola de publicaciones en redes sociales. La gente seguía discutiendo. Algunos ahora elogiaban el video de la vieja maestra. Otros lo desestimaban como un guión. Su nombre estaba por todas partes. No por su trabajo, no por su visión, sino por una fotografía de un hombre con una maleta de hace décadas. Se sentía cansado, no por vergüenza, porque no tenía ninguna, sino por el peso de tantas voces tratando de reescribir su vida sin conocer jamás la verdad. Levantó la vista cuando su asistente, Ana, se acercó con pasos cautelosos. Ella había estado con él durante años, callada, leal y profundamente protectora. «Hay alguien aquí para verte», dijo ella. «¿A esta hora?», preguntó él. Ella asintió. «Dijo que era tu compañero de clase. Se llama Raji». Sundar se levantó lentamente. «Tráelo». Momentos después, Raji entró. No había cambiado mucho. La misma figura delgada, la misma sonrisa nerviosa, pero sus ojos, esos ojos parecían más viejos, como si llevaran historias que nunca se habían contado. «¿Me recuerdas?», preguntó Raji, juntando las manos en saludo. «Sí», respondió Sundar. «Estabas 2 bancas detrás de mí». Raji sonrió débilmente. «Siempre recordaste todo». Sundar le hizo un gesto hacia el banco. Se sentaron. Raji dudó un momento antes de decir: «Vi las noticias y la foto». Sundar no dijo nada. Raji respiró hondo. «Sé quién era ese hombre. Krishnan Murthy. Te ayudó y nunca le dijiste a nadie». Sundar lo miró en silencio. «La gente piensa que eso te hace un mentiroso», continuó Raji. «Pero no saben lo que realmente pasó». «Entonces, ¿por qué estás aquí?», preguntó Sundar. «Porque tengo algo», dijo Raji. «Y es hora de que alguien más hable». Sacó de su bolso una vieja cinta de casete, luego otra, y luego una tercera. «¿Qué es esto?», preguntó Sundar. «Pruebas», dijo Raji, «de todo lo que Harsh te hizo en la escuela, y algo aún más importante. Grabé más de 20 cintas en ese entonces. Una de ellas tiene una conversación entre tu padre y Krishnan Murthy. Nunca fue sobre dinero, Sundar. Fue sobre una promesa». 2 días después, Sundar convocó una rueda de prensa. No una ostentosa, sin escenario, sin fondo, solo una pequeña sala con 30 sillas y un micrófono. Entró solo, sin su equipo, sin seguridad. Los reporteros murmuraron cuando se sentó. «Gracias por venir», dijo suavemente. «No hablaré por mucho tiempo, pero quiero hablar con claridad». Hizo una pausa y luego continuó. «Cuando era niño, había un hombre llamado Krishnan Murthy. Vivía en nuestra calle. Había perdido todo en los negocios, pero nunca perdió su amabilidad. Una noche, mi padre le dio un pequeño trabajo para entregar partes de circuitos por la ciudad.
Lo pagó con té y esperanza. Meses después, cuando obtuve la admisión en Stanford, no teníamos idea de cómo íbamos a pagar el viaje. Mi padre estaba dispuesto a vender nuestra casa, pero Krishnan Murthy vino a nuestra puerta. Nos dio dinero, no un préstamo, un regalo. La voz de Sundar se quebró. Esperó, luego continuó. Dijo que una vez fue ayudado por mi padre en sus días más oscuros, y ahora quería devolverlo. No oculté esta parte de mi historia. Simplemente no sentí que necesitara aplausos. La amabilidad no los necesita. Los reporteros estaban en silencio ahora. Nadie parpadeaba. Nadie escribía. Y a aquellos que dicen que mi pasado es demasiado limpio, demasiado silencioso, les digo esto: no toda la fuerza hace ruido. No toda la verdad necesita fuego. Algunos de nosotros somos criados en el silencio, enseñados a caminar con la cabeza baja, a levantarnos sin pisar a los demás. Hizo una pausa nuevamente, pero dado que el silencio está siendo cuestionado, he decidido dejarlo hablar. Miró al hombre que estaba en la parte de atrás. Rajye. Se adelantó y colocó las cintas de casete sobre la mesa. Estas son de una época en la que la memoria era magnética. Incluyen conversaciones escolares, reuniones con maestros, incluso a Harsh Mehta burlándose de la comida de mi madre. Y una tiene la grabación completa de la conversación de mi padre con Krishnamurti. Demuestra la verdad, no para limpiar mi nombre, porque nunca estuvo sucio, sino para proteger a las personas que creyeron en mí. Una mujer en la fila del frente preguntó: ¿qué harás si Harsh responde de nuevo? Sundar la miró fijamente. Aún no voy a pelear con él. Aún no lo voy a insultar. Pero si cruza la línea, mostraré al mundo no mi ira, sino mi resiliencia. Esa noche, las noticias cambiaron de tono. Sundar Pichai rompe el silencio con cintas. Un viejo amigo defiende a Pichai con grabaciones de la infancia. El hijo silencioso de la India enseña al mundo una lección de gracia. Incluso los críticos de Sundar se detuvieron a pensar. Las cintas se emitieron por partes. En una, un maestro le dijo al padre de Sundar: «Tu hijo es demasiado callado. Nos preocupa». A lo que su padre respondió: «Que el mundo se preocupe. Yo lo escucharé». Pero mientras el mundo lentamente se volvía a su favor, Harsh Mehta no había terminado. Observaba las noticias desde una oficina en un rascacielos en Gorgon, con la mandíbula apretada. «Él cree que puede ganar con cintas de casete», dijo con tono frío. «Consígueme el archivo». «¿Señor?», preguntó ella. «El que tiene la carta de queja de 2002, el que habla de su proyecto en el IIT». Su rostro cambió. «Señor, ese archivo nunca fue comprobado. Incluso el comité lo despejó». «No importa», dijo él fríamente. «La verdad no importa. El momento sí». Sonrió mientras escribía un nuevo mensaje para la prensa. Exclusiva. Cargo de plagio contra Sundar Pichai de sus días en el IIT resurge. Y mientras enviaba el mensaje susurró: «Vamos a ver cómo explicas esto». Mientras tanto, Sundar estaba sentado con su madre en casa. Ella sostenía la grabadora en la mano, sonriendo al escuchar el sonido de clics antiguos que hacía. «No necesitabas hacer esto», dijo suavemente. «Sí lo necesitaba», respondió él. «No por mí, por ti, por APA, por las personas que creen en la fuerza silenciosa». Ella asintió lentamente. «Pero recuerda, Sunda, no toda sombra puede ser eliminada por la luz. Algunas deben recorrerse». Él comprendió, porque esto aún no había terminado. Y cuando la siguiente tormenta llegó, una mucho más dañina que la anterior, Sundar tendría que decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar. No para proteger su nombre, sino para proteger la verdad. La sombra del pasado. El sol aún estaba saliendo sobre la ciudad cuando el titular explotó en línea. Exclusiva. Queja de plagio presentada contra Sundar Pichai durante sus días en el IIT resurge. Cada plataforma importante lo recogió en una hora.
¿Se levantó Sundar Pichai sobre el trabajo de otro? ¿Genio tecnológico o ladrón silencioso? Los presentadores de noticias debatieron. Los periodistas especularon. Hashtags como "ahora soy plagiogate" y "genio falso" comenzaron a ser tendencia. Sundar estaba en la mesa del desayuno con su madre cuando su teléfono comenzó a vibrar sin parar. Ana irrumpió en la habitación, su rostro pálido. «Encontraron algo de Ayat», dijo ella. «Una carta de queja de 2002. Alguien la envió a todas las publicaciones importantes esta mañana». Sundar no se inmutó. «¿El proyecto sobre semiconductores?», preguntó él. «Sí», respondió ella. «Lo están llamando trabajo copiado». Su madre se veía confundida. «Pero lo construiste desde cero. Te desvelaste noches enteras». Él asintió. «Lo recuerdo, pero recordar ya no era suficiente. Ahora el mundo quería más que memoria. Quería evidencia, explicaciones y una respuesta inmediata». Para la tarde la controversia se había oscurecido más. Los canales de noticias invitaron a antiguos compañeros del Instituto de Ingeniería y Tecnología para hablar. Uno de ellos, ahora un ingeniero conocido, dijo: «Sundar era brillante, no hay duda. Pero sí, había rumores sobre ese proyecto. Algunas personas decían que parecía una copia de un trabajo de investigación occidental». Otro añadió: «Nunca lo vi hacer trampa, pero tampoco se defendió. Tal vez pensó que el silencio era más inteligente que la confrontación». El público estaba nuevamente dividido. La mitad seguía apoyándolo, recordando el discurso, las cintas, la amabilidad. La otra mitad cuestionaba por qué su pasado parecía estar lleno de huecos y salidas silenciosas. Lo que nadie sabía era que Sundar no estaba entrando en pánico. Estaba escuchando y recordando algo que incluso su acusador había olvidado. Hace 23 años, en el oscuro laboratorio de computación de IIT, Sundar se había quedado después de horas, durante semanas, estudiando procesadores desactualizados y construyendo su propio sistema de simulación para mapas de conductividad. No era glamoroso. «Te lo dije», susurró. «Toda historia perfecta tiene grietas y yo soy el martillo». Pero Harsh había subestimado algo: la capacidad de Sundar para esperar, observar y atacar solo cuando más importaba. 3 días después llegó un correo electrónico del Departamento de Archivos de Ayat. Ana lo abrió con las manos temblorosas. Dentro había páginas escaneadas de un cuaderno. En la esquina superior estaba la letra del profesor Acharya. Sundar Pichai, modelo de análisis de semiconductores de tercer año. Construcción de lógica única usando sintaxis autogenerada. Trabajo original confirmado. Código entregado. Simulación escrita a mano. Funcionamiento en vivo. Ética confirmada. Debajo de la nota había un boceto tosco del tablero de presentación de Sundar, con líneas de código, notas escritas a mano y las palabras del propio profesor. Brillante. El chico no habla mucho, pero su trabajo grita honestidad. Ana corrió hacia la habitación sosteniendo los papeles como si fueran oro. Sundar los leyó lentamente. Sus ojos no se llenaron de lágrimas, se enfocaron. «Envíalo a la prensa», dijo él, «pero sin drama, sin discursos, solo los hechos». Esa noche, los principales medios de comunicación recibieron los documentos. Por la mañana, los titulares cambiaron nuevamente. Cuadernos revelan la inocencia de Sundar. Reclamo de plagio falso. Archivos del profesor destruyen el escándalo en una sola página. Una vez más, la opinión pública dio un giro. El mundo ahora veía a Sundar no solo como inocente, sino como alguien que podía mantenerse erguido sin gritar. Un periodista famoso tuiteó: «Dejó que el ruido subiera. Luego respondió con un susurro. Eso es clase». Pero mientras Internet aplaudía de nuevo, Sundar permanecía en silencio. Ahora sabía algo. Alguien quería que se fuera. No solo cuestionado, no solo dudado, borrado,
Y ya no se trataba de una vieja rivalidad escolar, era algo más grande, más profundo, porque otro archivo acababa de llegar a su escritorio. Este fue enviado de forma anónima. Dentro había correos electrónicos, correos que mostraban que alguien había ofrecido comprar la carta de plagio a un miembro del personal del IIT, y el correo estaba firmado con un nombre en código: BM1. Sundar miró la pantalla y por primera vez en semanas sonrió, porque sabía quién solía llamarse a sí mismo el hombre en la universidad. Harsh Mehta. El hombre detrás de la cortina acababa de dejar su huella, y Sundar estaba listo para derribarlo todo, pero él lo haría como su madre le había enseñado. No con rabia, no con venganza, sino con verdad y una fuerza tranquila, cuando la tormenta silenciosa comienza a levantarse. Sundar estaba sentado en silencio en la esquina de su habitación, mirando el correo electrónico en su portátil. El nombre del remitente estaba oculto, pero el mensaje era claro. Alguien había ofrecido dinero por una denuncia falsa, y la firma digital coincidía con un viejo alias de sus días universitarios. Ese hombre, solo una persona había usado ese nombre: Harsh Mehta, el mismo Harsh que se había burlado de su naturaleza tranquila, el mismo Harsh que había intentado avergonzar a su madre, el mismo Harsh que ahora trataba de reescribir el pasado de Sundar con mentiras. Pero Sundar no llamó a la policía, no llamó a un abogado. En su lugar imprimió el correo electrónico, lo dobló con cuidado y lo colocó sobre la mesa. Su madre, que recortaba los bordes de un periódico con unas tijeras cerca, levantó la mirada. «¿Qué es eso?», preguntó. «Una elección», respondió Sundar. «Una elección entre exponerlo ahora o dejar que caiga por sus propios pasos». Ella estudió su rostro. «¿Qué habría hecho tu padre?». Él sonrió suavemente. «Habría esperado». «Entonces espera, pero no te quedes en silencio si otros están saliendo heridos». Al mismo tiempo, Harsh Mehta estaba en una reunión privada con un importante grupo de inversores. Había creado una nueva idea de startup que, según él, superaría a Google en un sector clave. Estaba aprovechando la ola de dudas recientes que rodeaban a Sundar. Sonreía ampliamente mientras exponía cifras y proyecciones. «No necesitamos historias», les decía con confianza. «Necesitamos velocidad, necesitamos disrupción, y, sinceramente, siempre he pensado que Google funcionaba con tiempo prestado». Uno de los inversores se inclinó hacia adelante. «Escuchamos que estabas relacionado con esa historia de plagio». La sonrisa de Harsh no se rompió. «Coincidencia. Y, honestamente, creo que el público merece la verdad. Nadie debería ser intocable». Pero por dentro estaba nervioso. No había esperado que Sundar se recuperara tan rápido del golpe. No había esperado que esos viejos cuadernos aún existieran. Y ahora empezaba a sentir algo que no sentía desde hacía años: miedo. De vuelta en Chennai, Sundar tomó una decisión silenciosa. Llamó a una vieja amiga, Dvika, que se había convertido en una respetada analista de ciberseguridad. Cuando ella contestó, su voz era cálida. «Por fin te acuerdas de mí, ¿eh?». «Necesito ayuda», dijo Sundar. «Pero no para destruir a alguien. Solo quiero la verdad completa, con pruebas». Dvika llegó a la mañana siguiente con su portátil y una caja de discos duros. En pocas horas ya estaba dentro de servidores de correo, metadatos y carpetas olvidadas. Tras un día completo de escaneo, lo miró con los ojos bien abiertos. «No solo envió ese correo falso», dijo. «Usó un servidor público. La transacción pasó por una consultora a nombre de su hermano». Y dudó. «¿Qué más?», preguntó Sundar. «Ha estado rastreando a tu madre». El aire se volvió frío. «¿Qué quieres decir con rastreando?». «Ubicaciones, fotos, actividad en redes sociales. No solo la de ella, también la de tu equipo, tu chofer,
Incluso la mujer que dio esa entrevista de profesora en línea. Las manos de Sundar se apretaron, pero su voz permaneció serena. ¿Puedes rastrear todo? Devika asintió. Ya lo estoy haciendo. 2 días después, Sundar organizó una pequeña reunión en una biblioteca pública en Delhi. Sin escenario, sin cámaras, solo gente, estudiantes, maestros, madres y trabajadores. Caminó hacia el frente con una carpeta sencilla en la mano. Se paró detrás de una mesa de madera y habló en voz baja. Hoy quiero hablar sobre el silencio. La sala escuchaba. La gente suele preguntarme por qué no lucho más fuerte, por qué no cierro puertas de golpe o alzo la voz. Y lo he pensado mucho, pero mi madre me enseñó que la fuerza no tiene que gritar. La verdad no entra en pánico. Abrió la carpeta. Aquí dentro hay registros, mensajes, rastros de pagos y un mapa de huellas digitales. Muestran una cosa con claridad, que un hombre intentó reescribir mi pasado. El público permanecía en silencio. Fracasó, pero no quiero exponerlo por lo que me hizo a mí. Quiero exponerlo por lo que casi le hizo a mi madre. Miró a su alrededor. Hay un límite, y él lo cruzó. Dio un paso atrás y dejó que Devika tomara el relevo. Ella proyectó la línea de tiempo, los correos, las conexiones ocultas. No usó el nombre de Harsh. No hizo falta. Todos sabían. Al caer la noche, las noticias ya habían cambiado de nuevo. Exposición total. El equipo de Sundar revela intento de ataque a su reputación. Harsh Mehta vinculado a campaña de difamación digital y recolección ilegal de datos. La madre del CEO de Google fue blanco de vigilancia personal. La indignación pública fue rápida. Incluso aquellos que habían dudado de Sundar ahora hablaban en su defensa. Funcionarios del gobierno ordenaron una investigación sobre las empresas de Harsh. Uno a uno, sus inversores se retiraron. Su oficina fue allanada en 48 horas. Y cuando los medios lo encontraron escondido en un estacionamiento, Harsh no tenía nada más que decir. Su voz se había ido, su rostro pálido. Había perdido, no porque Sundar lo hubiera atacado, sino porque Sundar dejó que la verdad surgiera por sí sola, lenta, firme e imparable. De regreso en Chennai, Sundar volvió a casa tarde en la noche. Su madre lo esperaba con un plato de comida caliente. «No lo destruiste», dijo colocando una cuchara junto a su plato. «No hacía falta», respondió él. Él se destruyó solo. Ella lo miró con un orgullo suave. «Has aprendido», dijo. Él sonrió levemente. «Todavía me queda mucho por aprender», y mientras comía, pensaba en cómo el mundo solo ve la superficie. Los aplausos, los títulos, los premios. Pero el verdadero poder está en cómo uno vive, en cómo elige y en cómo perdona. Pero algo aún tiraba de su corazón, una carta que no había abierto. Había llegado por correo, sin nombre en el sobre. La tomó ahora, la abrió lentamente y comenzó a leer. Lo que estaba dentro lo cambiaría todo otra vez, no porque lo atacara, sino porque revelaba algo sobre el pasado de su padre que ni siquiera Sundar conocía, una verdad oculta durante décadas, y comenzaba con una sola frase. «Tu padre me salvó la vida durante los disturbios de 1984 y le debo todo a tu familia». La última página, en silencio. La carta estaba escrita en un papel viejo, amarillento, caligrafía ordenada, cuidadosa, sin nombre, sin dirección de regreso, solo un mensaje profundo y poderoso que hizo temblar la mano de Sundar mientras la leía. «Tu padre me salvó la vida durante los disturbios de 1984 y le debo todo a tu familia». La leyó 2 veces, luego una tercera. Su padre nunca había hablado de esos días. Era un hombre callado, como Sundar. Hablaba más con sus acciones que con sus palabras. Sundar siempre había sabido que su padre era bondadoso, honesto y disciplinado, pero nunca conoció
esta parte de la historia. Siguió leyendo. Tu padre me metió en su casa mientras una turba me perseguía. Yo vestía ropa diferente, hablaba un idioma distinto, rezaba a un Dios diferente, pero a él no le importó. Me escondió en su cobertizo durante 3 días. Me alimentó cuando apenas tenía para sí mismo. Arriesgó todo. Nunca lo volví a ver. Hasta años después, cuando vi tu nombre en las noticias y la foto de tu madre, y supe que había sido salvado por personas cuyo silencio formó gigantes. Dentro del sobre venía una pequeña foto. Un hombre anciano, de pie junto a un puesto de té, sosteniendo la carta. Sundar miró la imagen sin palabras. Su madre entró lentamente, notando la expresión en su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó. Él le entregó la carta sin decir nada. Ella la leyó en silencio. Sus labios temblaban, pero no lloró. Simplemente dijo, «Nunca me lo dijo, ni una vez». «¿Por qué crees que guardó silencio?», preguntó Sundar. «Porque así era él», susurró ella. Su forma de enseñarnos que hacer lo correcto no necesita un escenario. 2 días después, Sundar tomó una decisión poco común. Pidió un evento público, pero no era para el lanzamiento de un producto. No era para un anuncio de empresa. Lo llamó la ceremonia de las raíces. Y cuando la gente llegó, se sorprendió. No había pantallas gigantes, ni marcas, ni patrocinadores. Solo una foto de sus padres y filas de sillas sencillas, ocupadas por escolares, jóvenes programadores, agricultores, vendedores ambulantes y madres. Subió al escenario y tomó el micrófono. «He estado en muchas salas en mi vida», comenzó Sundar, «pero esta significa más para mí que todas las demás». La multitud se inclinó hacia adelante. «En las últimas semanas se han dicho muchas cosas sobre mí. Algunas verdaderas, otras falsas, pero una cosa se ha vuelto más clara que nunca. Nuestras historias no le pertenecen a los titulares, le pertenecen a las personas que nos formaron». Hizo una pausa. «Mi padre fue un hombre honesto, pero no sabía que también fue valiente. No sabía que arriesgó su vida por un desconocido, porque nunca me lo dijo. Pero alguien a quien salvó sí lo hizo». Levantó la carta para que todos pudieran verla. Esto es lo que significa un verdadero legado. No la fama, no la riqueza, sino momentos de valentía que nadie ve y por los que nadie espera una recompensa. Miró alrededor del salón, cruzando la mirada con los niños de la primera fila. «Quiero que recuerden algo», dijo. «No necesitan ser ruidosos para ser fuertes, no necesitan ser perfectos para ser amables, y no necesitan ser ricos para cambiar el mundo». La audiencia aplaudió suavemente, no con emoción, sino con respeto. Se volvió hacia un grupo de mujeres en la tercera fila. Una de ellas era Pushpa, la maestra jubilada que habló cuando el mundo dudó de él. Otra era la anciana que cocinaba en su escuela de infancia. Y entre ellas estaba Lakshmi, su madre. Bajó del escenario y caminó lentamente hacia ella otra vez. Y esta vez, frente a todos, hizo lo que Modi G había hecho semanas atrás. Se inclinó y le tocó los pies. Ella intentó detenerlo, pero él negó suavemente con la cabeza. «Esta vez», dijo, «déjame ser yo quien te dé las gracias». Una ovación de pie siguió, no de ruido, sino de alma. Semanas después, Harsh Mehta fue declarado culpable de falsificación de documentos, suplantación de identidad y vigilancia cibernética ilegal. Sus empresas fueron cerradas. Su apoyo público desapareció, pero Sundar nunca volvió a mencionar su nombre, ni en discursos, ni en entrevistas, ni en conversaciones. Había cerrado ese capítulo sin rencor. Pasaron los meses, luego un año. Una mañana de invierno, Sundar caminaba por el campus de una pequeña escuela rural que él había ayudado a financiar en silencio. No tenía una gran entrada, ni cámaras, solo el olor a tiza, libros y risas de niños.
Visitó el laboratorio de informática, donde una niña escribía con intensa concentración. ¿En qué estás trabajando?, preguntó. En una aplicación, respondió con orgullo, para ayudar a las madres a rastrear la disponibilidad de agua en las aldeas. Él sonrió. ¿Quién te enseñó a programar? Mi madre, dijo sin levantar la vista. Ella no es programadora, pero se sentó a mi lado mientras yo aprendía. Algo en esa respuesta se le quedó grabado. Al salir de la escuela, el director le entregó una tarjeta. En ella había una cita. Algunas personas dejan edificios, algunas dejan riqueza, pero los más grandes dejan valores. Sundar guardó la tarjeta en el bolsillo. Esa noche, en su hogar silencioso, se paró junto a una pequeña foto enmarcada de su padre. Encendió una vela, la colocó junto al marco y dijo en voz baja, «Apa, por fin entiendo». Su madre, desde atrás, puso una mano sobre su hombro y asintió. «Él sabía que lo harías», susurró, y en ese pequeño momento no se necesitaban aplausos, ni titulares, ni artículos. Solo un hijo, una madre y un silencio que decía todo.